Bueno, si les parece, vamos a ir pasando de tema. Y es una pena que no esté aquí Ignacio, porque de los autores del EM Drive, el motor imposible que viola la conservación del momento, ahora llega el motor Warp de Star Trek. No, Bernabé, introdúcelo, por no, favor. no quiero. Ay, mira, hombre, justo que no me tengo preparado. Pero me dijiste que lo habías leído. No lo he leído, pero ¿qué comí? ¿Tú crees que no me acuerdo de lo que comí ayer? ¿Tú crees que me voy a acordar de lo que leí antes? Bueno, puedes introducir y luego pedirle a Francis que lo explique, que escribió una pieza. Bueno, yo no diría maravillosa. motor Warp, yo diría motor Alcubierre, que es más bonito. Vale. Alcubierre, perdón, que sí, es Alcubierre que el hombre mexicano. Pues bueno, pues que los tipos han descubierto la posibilidad de viajar a velocidad warp directamente. O sea, antes viajaban al universo con un motor que era básicamente un microondas. Pero en Ya. forma de cono. No, era Ojo. un puñetero microondas. A mí no me engañan. Tenía O sea, forma de cono truncado. te calentaba el café y al mismo tiempo te llevaba a las estrellas. Hombre, pues, O sea, pues estaría bien. totalmente, o sea, violando el principio de conservación de la bueno, whatever. Pues ahora los tipos parece ser que usando el efecto Casimir, que es algo que ya se conoce de toda la vida, que tiene que ver con las partículas estas, ay, ¿cómo se llamaban, Bernabé? Se me ha ido el santo al cielo. Virtuales, las partículas virtuales, con las fuerzas que ejercen las partículas virtuales sobre, bueno, que se generan en espacio y tal. Bueno, vale, que luego lo explica Francis, que lo hace mejor que yo. Pues los tipos parece ser que consiguen generar una especie de esfera, que realmente no es una esfera, ni siquiera no sé lo que es, lo que le sale, que de energía negativa, me expliquen luego eso lo que es, con la que es posible generar ya lo que es la que hipotéticamente la que tiene el motor de Alcubierre. Y con eso, pues bueno, en este caso es microscópica, es chiquitica, o sea, puedes llevar a lo mejor a una bacteria al otro lado de la Vía Láctea si quisieras, pero poco más. En realidad no pasa nada de eso, en realidad lo estoy ordenando, en realidad los tipos no han conseguido nada nuevo. Es más, ni siquiera han hecho nada, es una simulación numérica, creo. O sea, que naranjas de la China. Pero bueno, yo me leí el artículo que tiene Francis y me reí mucho, sobre todo porque yo nunca la había visto utilizar ese tipo de expresiones en un artículo. Y mira que te leo mucho, ¿eh? Mira que te leo Hombre, mucho. El hombre está muy enfadado. A veces hace críticas muy ácidas. Sí, lo que pasa es que esto en los medios, ¿verdad, Francis? Ha salido ha salido por todas partes y incluso te mandé un pantallazo que me hizo mucha gracia, que me pareció en el móvil del artículo de Nieves en el ABC, que claro, además tiene su gracia, pues este señor se llama White, el autor de todas estas movidas, Harold White, que White significa blanco o blanca en inglés, ¿no? Entonces la combinación de blanca con Nieves, pues al final lo que te va a salir es un cuento. Que puedo hacer solamente un preámbulo por qué encuentro interesante lo que hizo Francis, porque yo, como chiste, ese día que salió eso, hice un post en Twitter en el cual explícitamente decía, no me tomo esto en serio, y más aún debido a esto de Blancanieves, lo ilustré con un enano dentro de una burbuja, porque esto se suponía que era para algo microscópico. Aún así, la gente empezó a comentar como que lo tomaba en serio. Entonces me digo, ¿cuán peligroso es esto? Que aún diciendo, no me lo tomo en serio, y haciendo un chiste con un enano en una burbuja, la gente toma solamente el hecho de mandemos bacterias al pasado. O sea, es un hecho experimental y bastante terrible. Es un hecho experimental y bastante terrible que la gente no lee. Ni siquiera en Twitter, que es corto. Por eso lo quité, porque digo, es peligroso hasta cuando uno se ríe de eso. Sí, habrá quien lo entiende y otros que empecé a recibir comentarios como diciendo, uy, qué bueno. Y ahora, bueno, basta, saquemos esto. Yo te recomendaría que no lo hicieras, porque quiero decir, tú no eres responsable de que la gente decida no leer, ¿sabes? Es que no es culpa tuya. Ya está. Si pones un dibujo y un texto, la gente solo va a ver el dibujo. Bueno, la gente que... Era un enano dentro de una burbuja, un enano Blancanieves dentro de una burbuja. Claro, es absurdo. O sea, quiero decir, la gente que se haga responsable de cuando lee y cuando no lee y que no culpe a los demás de no haber decidido leer. Hombre, por favor, solo faltaba. Bueno, ¿nos quieres contar, Francis, el artículo este que, madre mía, no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Sí, bueno, el tema siempre es las noticias en medios, como hemos comentado, ¿no? Es decir, un medio de repente saca una noticia de que se ha observado una microburbuja warp, una microburbuja de Alcubierre White, que son las que les gusta, porque White siempre dice que sus burbujas son Alcubierre White, no más allá de las de Alcubierre. Eso, perdona, me recuerda, tengo que hacer aquí alusión a mi amigo Rafa Manso,
que ¿te acuerdas? El grande. Que en un congreso empieza a poner unos diagramas que eran como diagramas de Feynman, pero aplicados al problema que le estaba resolviendo. Y dice, y estos diagramas que a mí me gusta llamar de Feynman manso, sigue adelante, y todo el mundo empezó a reírse, se dio la vuelta y dice, bueno, también podemos decir manso Feynman, pero soy un tío modesto. Es que grande era este hombre, qué grande es. Muy gracioso, Rafa. Un saludo. Un saludo, Rafa, que se te echa de menos. Pues bueno, la fuente de esa noticia básicamente es una charla que da White en agosto y que está grabada en YouTube. Es una pequeña conferencia de la gente que se dedicaba en el Jet, uno de los, bueno, estos institutos que hay de propulsión. Está el famoso Jet Propulsion Laboratory y hay otros laboratorios que trabajan, colaboran con la NASA y que tienen también la palabra propulsion, ¿no? Y hay una conferencia para los que se dedican a eso, ¿no? O sea, digamos, los que se dedican a hacer motorcitos para la NASA, motores nuevos, etcétera, que tienen financiación de DARPA, etcétera, pues se reúnen de vez en cuando a contar sus cosas, ¿no? White es una persona que ha hecho cosas en motores muy interesantes, es decir, no podemos negar que es una persona que tuvo cierta reputación en el campo y que conseguía proyectos y publicaba sus artículos, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos 20 años vio una cosa que, bueno, nos puede parecer mala, pero que para él está muy bien, que es la idea de crear un instituto específico en propulsión interestelar tipo Star Trek, ¿no? Y vio que había una serie de personas, multimillonarios de California y compañía, que le pagaban dinero por hacerlo. Entonces dijo, de puta madre, ¿no? Si yo creo mi instituto, pues aquí puedo vivir del cuento. Entonces él es el director científico del instituto. Ahora ni siquiera es el director del instituto, ahora tiene a otro director y en ese instituto trabaja muchísima gente. Y hay gente que pide proyectos muy serios, de motores iónicos, etcétera. O sea, que es un instituto serio, que tiene su edificio, pero que se ha pagado fundamentalmente por la fama que obtuvo White gracias a crear esa idea del EnDrive y de los motores interestelares, ¿no? El EnDrive, perdona, empezó en un laboratorio que se llamaba EagleWorks, que es un laboratorio que hacía trabajos para la NASA de desarrollos y tenía una sección de desarrollos alternativos experimentales, que es donde metió toda la historia esta del EmDrive. A ver, White habrá hecho sus cosas interesantes, pero con todo mi respeto, es un vendehumo. O sea, es una persona que vende humo. Lo hizo con el EmDrive hace varios años. ¿Quién dice que no se puede ser las dos cosas? Es decir, sí, alguien claro, que hace algo interesante y que luego vende humo, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, y aquí hemos hablado abundantemente de algún otro caso. Sí, no sé quién. Y ahora tiene este instituto que llama, además es que hasta el nombre, ¿cómo era? Limitless Space, no sé qué, espacio. Instituto del Espacio Sin Límites. El espacio sin límites, o sea, pero vamos a ver, o sea, págale a alguien de marketing que te ponga un nombre decente, porque la verdad que vaya ridiculez. Pero bueno, creo que se dedica básicamente a venderle burras a millonarios y sacarles dinero para que se lo financien con ideas como estos, que voy a hacer un motor hiperlumínico de no sé qué, de ciencia ficción, y eso a la gente le resulta muy llamativo, pero no hay nada. Me recuerda aquella idea que tú nos compartiste una vez, Alberto, sobre un coche que funcionaba con neutrinos y con energía de neutrinos para, en fin, o sea, ideas de estas muy absurdas, ¿no? Yo creo que esto tiene un punto más delirante, porque quiero decir, llegan a publicar papers, o sea, lo del coche de neutrinos es claramente una estafa, es evidente, ¿no? Porque la página está llena de cosas absurdas, y mientras que esta gente, yo tengo dudas de que es posible que realmente crean que han descubierto algo, no sé. Sí, bueno, pues eso, el White entonces dio esa charla y esto es un artículo que se publicó mucho antes, ¿no? Se publicó en junio. Y se publicó en una revista que es una muy buena revista, que el European Journal of Physics, es como la Sociedad Europea de Física, pues tiene una serie de revistas que tratan de emular, digamos, la revista Physical Review, que es de la APS, de la Sociedad de Física Americana. Son revistas muy rigurosas, hay un Neurophysics Letters, que tiene un alto índice de impacto. Esta revista tiene un índice de impacto de orden de 7 y pico, o sea, una revista en la que a los investigadores europeos que trabajamos en física nos cuesta mucho trabajo publicar en esta revista, ¿no? Y se supone que la revisión por pares es muy rigurosa, etcétera, pero pasa como pasa con todas las revistas, se llama Nature, se llama Physical Review Letters, se llame como se llame, de vez en cuando se cuelan artículos, ¿no? Y los artículos que se cuelan pues suelen tener una estructura común, una serie de patrones comunes. Uno de los patrones es que son artículos que van a llamar mucho la atención de los medios. El editor dice, mira, sacrifico rigor científico
no pasa nada, es un artículo de los miles que publico, pues un artículo que esté mal, no pasa nada, ¿no? Sacrifico rigor científico por impacto mediático, ¿no? La gente conocerá mi revista, hablará de mi revista, hombre, eso es muy importante, ¿no? Porque de mi revista no habla nadie, ¿no? ¿Cuántos artículos de European Physics hemos discutido en este podcast que es de física, ¿no? Donde, y ya digo, hay la A, la B, la C, hay muchas, o sea, cada una con diferentes temas, ¿no? Y después otro de los puntos que tienen este tipo de artículos es que suelen estar firmados por gente muy relevante. O sea, este artículo tiene aquí a varios firmantes, algunos de los cuales sorprende que firmen, son amiguetes de White, obviamente, pero son gente que tú no sabes qué han podido hacer, ¿no? Es decir, el artículo claramente es un artículo de White y de su coautor, una persona un poco más joven que se llama Jerry Vera, pero después aparece Arun Han, Alexander Burkoleri y Jonathan MacArthur, que son 3 popes de la física. Son gente que tiene unos currículum de escándalo, son gente ya con muchos años, con mucha solera y son gente muy reputada. Nosotros no los conocemos porque no nos dedicamos a estudiar las cosas que ellos estudian. Entonces, ¿y por qué esta gente firma este artículo? ¿Qué ha aportado esta gente? ¿Pues esta gente son especialistas en fuerzas de Casimir? No. ¿Son especialistas en motores? No. O sea, ¿saben algo de relatividad general y motores y métricas? Tampoco. O sea, ¿qué aportan a este artículo? No aportan nada, ¿vale? Aparece en su nombre. Pero su nombre le da un enorme peso, porque si el editor de la revista selecciona revisores, puede que los seleccione usando estos nombres. Diciendo, bueno, pues MacArthur es un tío muy listo. ¿En qué trabaja? En esto. Voy a buscar gente de eso. Y entonces coge a alguien y esa persona dice, este artículo lo firma MacArthur. No me entero de nada, este artículo no tiene ni pie ni cabeza, pero como yo no soy experto en ese área, porque yo en el área de motores interestelares no hay nadie experto, yo no tengo ni zorra idea de lo que dirá este artículo. Pues debe estar bien porque lo firma MacArthur. O alguien que conozca a Burkoleri dirá lo mismo. Entonces al final, este patrón de que te acompañas de gente, de popes que te firman, eso te facilita el colar el artículo. Entonces, en mi opinión personal, White ha colado el artículo, ha metido un gol a la revista, ¿no? Y si el editor fuera riguroso, debería de retractar, de retirar este artículo, porque no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero entonces, hablemos en serio de lo que dice el artículo. El artículo, su título ya nos aclara un poquito el asunto. Dice, aplicación del método numérico de la línea del mundo. Esto es un método numérico, ¿eh? Para calcular las geometrías de Casimir particulares, unas geometrías concretas para calcular la densidad de energía de Casimir en unas geometrías concretas. Y resulta que esa aplicación, de manera no esperada, genera una intersección con la métrica de Alcubierre. Dice, genera una intersección, es decir, aplicando un método numérico para calcular fuerzas de Casimir, me ha salido algo que, bueno, intersecta con la métrica de Casimir. El título es muy raro, ¿eh? El título es muy raro. Significa la palabra intersectar en este ámbito, ¿no? Claro, es una palabra pues, muy ambigua, ¿no? Muy extraña, ¿no? Muy seleccionada, porque no puedes decir que se parezca, pero cuando tú miras las dos soluciones, miras la solución de Alcubierre, la densidad de energía negativa de materia exótica que tiene la burbuja de Alcubierre, y miras la solución que ofrecen estos señores para un cilindro entre 2 placas paralelas, literalmente, eso, un cilindro 2 placas paralelas y un cilindro en medio, ¿no? Pues, y solamente una simulación en 2 dimensiones. Pues tú miras las dos soluciones y dices, pues no se parecen en nada. Hombre, claro, hay densidad de energía negativa a un lado del cilindro, entre el cilindro y una pared plana, y entre la otra pared plana hay como dos especies de medias lunas, de trozos de luna a ambos lados. Y claro, el motor de Alcubierre tiene una curvatura que tiene una forma de N. Entonces, si la miras en versión, pues tienes una densidad de energía negativa por delante y una densidad negativa por detrás y la parte central donde está la nave, ¿no? Entonces, se parecen, sí, se parecen, pero se parecen como se puede parecer, pues yo qué sé, pues... Podría decir que se parece a los anillos de Saturno y por lo tanto Saturno se está moviendo en el hiperespacio o algo así. Entonces, el artículo usa ese método numérico. Una de las cosas que aparece en el artículo escrita, que es muy curiosa, es que ellos no creen que lo hayan implementado bien. Dicen, bueno, lo hemos hecho lo mejor posible, pero no estamos muy seguros. Esto hay que hacer un experimento para verificar la solución que hemos calculado, ¿no? Esto es un método numérico que se desarrolló hace 20 años y que lleva... Entonces, lo ideal hubiera sido que si White tiene dudas sobre el método numérico, hubiera consultado con los investigadores que desarrollaron ese método y le hubiera dicho, ¿por qué no me pasáis un código que le voy a aplicar esta geometría? ¿O por qué no me calculáis esta geometría? Un cilindro entre 2 planos seguro que haya sido calculado y me decís que da, ¿vale? Entonces White plantea, bueno, no sabemos si, como no lo controlamos muy bien, no sabemos si lo hemos implementado bien, pero bueno, a ojo de buen cubero se parece a cosas que los otros han publicado. Se queda así de claro. Un revisor que vea eso, yo trabajo en método numérico, en física computacional, si yo veo eso en un artículo digo, mire, perdone, pero eso no es una validación de un método numérico.
La validación de un método numérico es coja usted un código de los otros señores y compruebe que para el mismo problema da exactamente lo mismo. Claro. O sea, no podemos confiar en que usted diga, bueno, a mí me recuerda, he visto cosas parecidas en los otros artículos, pero bueno, pero como se supone que White y el más joven Vera, que supongo que será el que habrá interpretado el código, porque no creo que los otros popes, son gente ya muy reputada, con grupos muy grandes, hayan intervenido en eso. Lo mismo alguno de ellos lo ha codificado, en plan, pero no lo sé, porque el artículo no lo ponen, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen. Tienen una simulación numérica de un problema en 2D que se parece de lejos a el corte transversal, la densidad de energía de materia exótica en una burbuja de Alcubierre, ¿no? Y ahora dicen, vale. Y esa es la relación que necesitaban para juntar las palabras clave y lanzarlo. Entonces dicen, claro, si se parece, pues es que el parecido es muy grande. Si yo en lugar de un cilindro pongo una esfera, el parecido tiene que ser aún mayor. Y tú dices, bueno, ¿y por qué no lo haces? Eso no les dice que pongan una esfera. No, es que eso ya es muy complicado para el método numérico, porque ya el método numérico habría que hacerlo en 3D. Que hay que hacerlo en 3D, claro. Pero en 2D sería un cilindro. Entonces, pero el método numérico es trivial de hacer en 3D, es un método numérico que se llama de la línea del mundo y el nombre está inspirado en la teoría de cuerdas, pero se basa en hacer integrales de camino. Entonces, integrales de camino son caminos aleatorios y promedias, entonces tienes que calcular la densidad de energía negativa del vacío. Entonces, tienes que calcular la contribución del vacío pues, con integrales de camino, y entonces haces un modelo cuasi clásico y metes ahí unos caminitos. Claro, eso se puede hacer perfectamente en 3D. Pero bueno, quizás necesite un informático para hacerlo. Pero bueno, en cualquier caso no lo hacen, pero dicen, como se parece a lo que vendría con una esfera rodeado ya de un cilindro, dicen, si yo he calculado dos planos paralelos y un cilindro en medio, pues voy a hablar de una esfera en el centro de un cilindro. Bueno, pues ya está, muy bien. Se parecerá, esa solución se parecerá. Y dicen, no, pero esta solución ya, una esfera con un cilindro fuera, el resultado es idéntico a la métrica de Alcubierre. Entonces, no, perdona, no es idéntico. Usted no ha mostrado esa figura y usted no ha demostrado que sea idéntico. Y además usted tiene un pequeño problemilla. ¿Cuál es el problemilla? El problemilla es que todos los físicos del mundo saben que la fuerza de Casimir, su origen, es que el vacío, cuando está en un volumen más pequeño y por fuera tiene un volumen más grande, el vacío más grande está más vacío que el vacío más pequeño. ¿Por qué? Porque hay longitudes de onda, por ejemplo, electromagnéticas, que caben en el vacío grande que no caben en el pequeño. Entonces, como el vacío grande yo diré que es más vacío que el pequeño, pues yo diré que el vacío grande tiene energía cero, el pequeño tiene que tener menos energía, es decir, energía negativa. Esa es la idea de la fuerza de Casimir, una idea muy sencilla. Pero si yo cojo un cilindro y tengo dentro del cilindro tengo un vacío y fuera tengo un vacío, no hay fuerza posible, porque la mecánica estructural del cilindro impide, o sea, hay un equilibrio de fuerza, hay reacción y reacción de newtoniana. Es imposible que haya una fuerza de Casimir. White no cree en la acción y reacción newtoniana. Claro, es imposible que con un cilindro haya fuerza de Casimir en el interior. Es imposible. O sea, no hay vuelta de hoja. Cualquiera que sepa lo mínimo de Casimir sabe que es imposible que en un cilindro haya dentro energía de Casimir. Pero White no. White dice que no, que eso es irrelevante. ¿Cómo no lo va a ver? Si lo hay en dos placas paralelas, tiene que haberlo con un cilindro en medio, tiene que haberlo en un cilindro con una esfera en medio, ¿no? Entonces, él dice que, entonces, si se hiciera el experimento, y él dice que lo va a hacer, pues se obtendría una burbuja de Watt, ¿vale? O sea, si yo cogiera un cilindro y dentro metiera una esfera, tienen que ser micrométricos, y midiera la densidad de energía en ese vacío, obviamente no va a haber, porque no vas a poder medir nada, pero imaginaros que existiera mágicamente, pues mágicamente se habría formado ahí una burbuja Warp. Entonces, bueno, pero ese argumento es absolutamente, ese argumento no se sostiene por ningún lado. O sea, no hay mente humana en la que quepa la chorrada de decir que eso pasa, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Él dice eso y dice, bueno, pues ya que tenemos una burbuja Warp, pues propongo un experimento que vamos a hacer en nuestro instituto. Vamos a hacer un experimento en el que vamos a poner, son 3 o 4, ¿no? ¿Cuántos son? No, varios, ¿no? Más. 5 estructuras sí. de este tipo. Vamos a poner 5 estructuras, vamos a poner 5 troncos de cilindros, o sea, cilindros con una esferita en medio, los vamos a poner en fila, y claro, si ponemos 5, la fuerza de Casimir y la superluminosidad se multiplicará por 5. Dice, pero vamos a ver, ¿de qué está hablando este hombre? Pero si la solución de Alcubierre es de una burbuja y lo que pasa ocurre dentro de la burbuja y fuera de la burbuja el universo es asintóticamente plano, es plano. Y fuera de la burbuja el universo no se altera. Como si pongo 5 burbujas separadas,
por una cierta distancia, cada una va independiente. No hay ningún tipo de efecto. O sea, no hay nada que pueda escapar de una burbuja warp y llegar a otra burbuja warp y hacer que la burbuja warp anterior se acelere de alguna manera o le pase algo. Pero claro, White dice, es verdad, la gente puede que se dé cuenta de eso y diga, no, vamos a hacer un agujerito. Entonces recorre todas las esferas del dibujito y pone un agujerito transversal a los 5 cilindros con su esferita en medio, como para dar la sensación, no, es que en realidad lo que pasa es que la energía negativa, warp, superlumínica, sale de la esfera, se emite como una especie de chorro y llega a la otra y la afecta y entonces se acumulan los efectos. O sea, una cosa absolutamente irrisoria, sin absolutamente ningún sentido, ¿no? Todo eso son dibujos. Es un dibujo, ¿vale? No tiene ninguna entonces justificación lo que acaba física diciendo White es que lo va a hacer, ¿vale? Que va a montar este experimento y que va a comprobar que todo esto es verdad y que va a lograr una burbuja warp endoscópica. Lo pondrá al lado del microondas en forma de cono. Oye, cuando llegue Plutón que avise. Sí. Mira, sobre lo del motor yo tengo serias sospechas, ya incluso a nivel de honestidad, en esto que insisten mucho, tanto en la información que dan a la nota de prensa como incluso en el artículo que lo ponen, una inesperada intersección con la métrica de Alcubierre, inesperada. Ellos insisten en la nota de prensa y salen los artículos que ellos estaban haciendo un cálculo de otra cosa, del efecto Casimir, y sorprendentemente encuentran que se parece a la métrica de Alcubierre. Yo no me lo creo. Te voy a decir por qué. El motor de Alcubierre, supuestamente, tiene una cosa, lo hemos comentado aquí otras veces, que es que necesita que exista algo que se llama materia exótica, que es básicamente materia con masa negativa o energía negativa, ¿vale? Que eso es algo que, bueno, pensamos que no debe existir, y aquí lo hemos discutido también en otros contextos. Porque... Hombre, energía negativa sí que puede existir, lo que pasa que, bueno, se define así como lo definió antes Francis, o sea, tú tienes vacío fuera, pues si dentro tienes menos vacío que el vacío que tienes fuera, pues dentro tienes que tener energía negativa. Luego voy a ir a eso, es que yo creo que eso es otra definición diferente. Aquí lo que estamos hablando es de lo que necesita la métrica de Alcubierre es que cuando dices E igual a mc cuadrado, esa es la que tiene que ser negativa. O sea, es como si tuvieras materia que su masa es negativa. ¿Vale? Como si hubiera esa materia repulsiva. ¿Te acuerdas del artículo de Farns sobre que la energía oscura era en realidad un mar de partículas de masa negativa que hacen una antigravedad repulsiva? Sí. Tendría que ser algo así, ¿vale? Claro. Que, entonces, como eso pensamos que no existe, no hemos descubierto nada y además genera otra serie de problemas que no hemos comentado, y además la existencia de un motor de Alcubierre permitiría viajar atrás en el tiempo, líneas temporales cerradas, paradojas del abuelo, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de argumentos. Sin embargo, ha habido gente que ha remarcado decir, bueno, el efecto Casimir se puede interpretar de alguna forma como una energía negativa. Bueno, lo acabo de decir yo. Exactamente, sí. Y bueno, y otra gente antes. Pero lo mío que cuenta. Entonces vamos a ver, ¿qué hace el laboratorio Limitless Space no sé qué, que investigan propulsiones interestelares, formas alternativas de viajar por el espacio a velocidades hiperlumínicas, tal, haciendo simulaciones del efecto Casimir? ¿Por qué están trabajando ellos en el efecto Casimir? Obviamente, porque es la única forma que se conoce de tener algo que se pueda interpretar como energía negativa y que lo puedas hilar con la métrica de Alcubierre. O sea, no es inesperado. Tú estás trabajando en eso porque el rollo de la energía negativa es un hilo del que esperas tirar para intentar sacar una máquina de Alcubierre. O sea, a mí no me vengan a vender la burra de que le salió por casualidad. A ver, no, espera, que yo el otro día fui a una cafetería que hay ahí enfrente a tomarme un tecito y por el camino me intercepté con una métrica de Schwarzschild y ahora mismo yo tengo una teoría nueva sobre agujeros negros. No tengo ningún... O sea, es lo mismo. Eso le pasa a todo el mundo por la calle. O sea, a mí no me fastidia. Pues fíjate, me creo que se hayan intersectado por casualidad con eso. Pero me parece más creíble lo que tú dices, porque tú vas a una cafetería y las cafeterías no se dedican a buscar métricas exóticas. Pero si tú trabajas en un laboratorio que investiga motores de propulsión alternativa, ¿qué interés puedes tener tú en el efecto Casimir? Absolutamente ninguno. O sea, el efecto Casimir es una cosa microscópica, entre placas conductoras que tú pones y hay una atracción microscópica entre esas placas que puedes interpretar de una forma del vacío cuántico como teniendo una densidad de energía negativa. Pero eso no tiene ninguna relevancia para propulsión, a no ser que tú estés buscando energía negativa. ¿Y para qué estás buscando energía negativa? Para un motor de Alcubierre. Con lo cual, que no me digan que esto es inesperado y sorprendente, es lo que iban buscando. A ver, es como intentar buscar... Héctor, esto es tan viejo como la historia. Los romanos estaban en Grecia y por casualidad la conquistaron, pero vamos, que no habían ido a eso. O sea, esto es algo que ha pasado no sé cuántas veces. Los franceses iban a Portugal y de camino dijeron, pues nos quedamos en España. Estas son cosas que pasan, Héctor. Estos son casualidades.
Casualidades de la vida. A ver, no estoy seguro de que los nazis se intersectaron sin querer con Polonia por un motivo, que iban a visitar no sé qué cosa en Danzig y se intersectaron y cuando se dieron cuenta, mi madre, en media Europa nuestra. Fue una intersección inesperada. Una intersección inesperada totalmente. Bueno, entonces, para mí, del punto de partida, están buscando esa coincidencia. Y cuando tú estás buscando una coincidencia, encuentras un dibujo que se parece. Como dice Francis, es una similitud cualitativa entre dos dibujos. Ahora me gustaría ir a un punto más fundamental, porque yo estoy un poco... no sé, la historia esta de la energía negativa del efecto Casimir y tal, o sea, entiendo, ¿no? Lo ha explicado Francis muy bien, pero es que yo creo que es una cosa diferente de... vamos a ver, para empezar, en un caso estamos hablando de relatividad general y en otro caso estamos hablando de mecánica cuántica. O sea, la métrica del Alcubierre requiere energía negativa en el sentido de la relatividad general, es decir, en el sentido de la curvatura del espacio-tiempo. Yo creo que eso no es lo mismo que la energía negativa, que es una interpretación diferente de lo que quiere decir energía negativa en ese contexto cuántico, que al fin y al cabo es un offset, es decir, ¿dónde pongo el valor de referencia? Lo que nos dice la física cuántica es que no existe el vacío. Quiere decir que siempre hay algo en el vacío. Entonces es como si el vacío normal tuviera una densidad de energía X y el que hay entre las placas tiene una densidad de energía menor que X. Entonces yo siempre puedo poner la referencia de energía, el cero de energía donde yo quiera y decir que, pues si esto es cero, todo lo que está por debajo es negativo. No, yo creo que esto tiene más que ver con los infinitos incluso. Tú puedes decir, bueno, es que hay infinitos que son más infinitos que otros y todos lo aceptamos con tranquilidad. No es lo mismo un infinito de x a la cuarta que un infinito de x a la x a la x. El otro es más infinito que es infinito. Pues lo mismo pasa con el vacío. Hay vacíos, pero hay vacíos que son más vacíos que otros. Y tú nunca podrás tener un vacío... si tú quieres un vacío físico, pues tendrás un vacío físico más vacío o menos vacío que otros vacíos. Pero nunca tendrás un vacío filosófico, como el que dice. Bueno, exacto. Ese Nunca vacío va a haber un vacío filosófico sería el de filosófico. energía cero, pero eso no existe. No, Siempre hay una totalmente, energía del vacío. Bueno, A ver si lo puedo parafrasear de esta manera y me dicen si están de acuerdo o no. solo una cosita, perdona. Antes Sí. de eso, Gastón, y además, como uno es de relatividad general y otro es de mecánica cuántica, vamos a necesitar algo como la teoría de cuerdas que nos junte las dos cosas y nos diga si es lo mismo o no. Hipótesis. No, pero a ver, hay una diferencia esencial entre relatividad general y relatividad especial y es la siguiente. Solo a partir de la relatividad general el valor de la energía per se es importante. Toda la física, incluyendo la relatividad especial, incluyendo la mecánica cuántica, que a veces se dice mal, lo que le importa es la diferencia de energías entre configuraciones. Solo en relatividad general el valor neto de la energía pasa a ser importante. Por ejemplo, si existe o no la constante cosmológica, el universo se comporta de manera distinta, si hay energía o no. Entonces, hasta la física relatividad general exclusive, lo único que importaba era la diferencia de energías. En particular, en los fenómenos cuánticos como el efecto Casimir. Es cierto que dice Bernabé, cuando uno calcula esa densidad de energía, da negativo, infinito. ¿Respecto a qué? Respecto a el otro infinito, que es calcular la energía de vacío en ausencia de estas dos placas conductoras. La energía de Casimir es, yo tengo dos placas conductoras, que eso es imponer condiciones de contorno al campo electromagnético, porque en las placas conductoras el campo es cero. Uno calcula los modos de excitación del campo electromagnético, que son infinitos si los suma, y le da un infinito. Típicamente el cálculo se hace con regularización de la zeta de Riemann, y uno puede hacer el cálculo de diferentes maneras. Y luego compara eso con otro infinito, que es cuando las dos placas no están. Y esto está relacionado con lo que bien explicaba Francis sobre la cantidad de modos que entran o no entran en presencia o en ausencia de diferentes configuraciones. Él lo explicaba para el cilindro, pero el cálculo aquí es parecido. Entonces es negativo un infinito comparado con otro positivo infinito. Cuando uno hace la sustracción le da algo finito, y ese finito es la energía de Casimir. Si uno deriva respecto a la distancia, da la fuerza de Casimir, que es una fuerza que cae con cuarta de la distancia y es atractiva. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno pone esto en el contexto de relatividad general? Bueno, primero, como bien explica Héctor, relatividad general hay que tener mucho cuidado con la definición de energía. Hay que calcular el valor de expectación del tensor de energía-momento. ¿Por qué digo el valor de expectación? Porque es efectos cuánticos que dan infinito, hay que tomar el valor de expectación, hacer teoría cuántica de campos, el espacio-tiempo curvo, subtraer el infinito y quedarse con un resultado finito. Si ese resultado es distinto de cero, eso es la energía que hay ahora ya no, en relatividad general, recordemos, ya no importa solo la diferencia de energía, sino la energía neta. Ese valor, con algunas configuraciones de campos cuánticos, con valores de expectación de tensor de energía-momento, puede dar a veces en negativo. Se pueden violar las condiciones de energía por efectos cuánticos.
pero siempre en regiones muy limitantes, muy pequeñas, porque son de efectos cuánticos y no sirven para hacer ningún tipo de cálculo para viajar en la galaxia, ni nada. Ahora, lo que es cierto es que acá ese cálculo no lo hace. Acá este cálculo es un cálculo de Casimir, en efecto, y después con eso infieren a partir de ahí qué métrica sería, y les da una métrica que se parece a un corte transversal, ni siquiera es, de la métrica del Cuvier, y extrapolan en una extensión dimensional que ni siquiera es cilíndrica, sino esférica, algo que en relatividad general no puedes hacer porque es una teoría no lineal. Entonces hacer el caso esférico no es una mera extensión cualitativa, y está plagado de peros, como dicen los franceses, con peros, o como, no, mejor dicho, con sí, si se diera, con ese sí condicional, con ese sí podemos poner París en una botella, ¿no? Está lleno de suposiciones, pero es cierto todo lo que dijeron de las condiciones de energía, pero es importante, como bien señala Héctor, definir bien qué es la energía en un contexto en el cual aparece relatividad general sumado a efectos cuánticos. ¿Se puede hacer sin teoría cuántica de la gravedad? Sí, porque son efectos no hacen un gran back reaction en teoría sobre el espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque uno calcula en la aproximación semiclásica, considera el fondo del espacio-tiempo como clásico, cuantiza los campos en el espacio curvo, calcula valores de expectación y pone eso como fuente de las ecuaciones de Einstein clásicas. Por eso es semiclásico. Ahora, eso vale perturbativamente, cuando la deformación del espacio no es muy grande. Cuando la deformación del espacio es muy grande, como la que necesitas acá, también fracasa en la aproximación semiclásica para hacer el cálculo. Entonces, no sé ni por dónde empezar para criticar esto, ¿no? Claro. No, es que eso te iba a decir. Es que lo que estás buscando es justamente hacer una modificación muy grande del espacio-tiempo. O sea, quieres usar esta energía negativa para modificar mucho el espacio-tiempo. Entonces, claro que es importante. Tienes que conseguir un feedback muy grande sobre el espacio-tiempo. Exacto. Una cosa es obtener, por efectos cuánticos, correcciones al potencial newtoniano cuando este es suave, y eso se puede calcular, y se lo calcularon Duff y otra gente en los 70, pero esto es no una pequeña corrección al espacio plano con una pequeña potencial newtoniano, sino una deformación tan grande que curva el espacio sobre sí mismo, apretándolo adelante, deformándolo atrás, de manera de dar o sea, es una deformación enorme. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que hacer un análisis no perturbativo de los efectos cuánticos en un espacio curvo, algo que ahí sí no está a nuestro alcance teórico, digamos, o al menos de cálculo. Eso me parecía. Yo no lo he visto calculado, no sé si alguien lo habrá intentado, pero que yo sepa, nadie ha calculado nunca la posibilidad de una burbuja de Alcubierre con efectos cuánticos en la aproximación semiclásica, que a priori entre dos planos paralelos se ha hecho con la energía de Casimir, pero en un objeto tipo burbuja de Alcubierre nadie lo ha hecho nunca y no sabemos qué dará. También bueno, es verdad que las burbujas de Alcubierre clásicas, como requieren cantidades de energía tan grandes, cabe pensar que los efectos cuánticos no serían muy relevantes en ese régimen, porque claro, tienes que encontrar una manera de que los efectos cuánticos fuesen muy importantes con cantidades enormes de energía, ¿no? Exacto, y igual vale la aclaración de que esto no va en detrimento de la importancia de la solución de Alcubierre. Alcubierre no tiene la culpa de esto, ¿no? O sea, es una solución muy, muy interesante de relatividad general por muchas razones. Claro. Pero bueno, esta gente quiere mandar bacterias al pasado, no sé, y el tipo no tiene culpa. Yo creo que descubrir cosas que pueden salir en los periódicos es a la vez una bendición y una maldición. O sea, quiero decir, es bonito porque hablan de ti, la gente se interesa, y es malo porque mucha gente pues lo interpreta fatal, ¿no? Exacto, Alcubierre es un investigador muy serio de eso y no le debe gustar nada, de hecho. Sí, efectivamente. O sea... Es el director del centro, ¿cómo es? No sé, algo de la Universidad Autónoma de México, ¿no? De un departamento, bueno, no recuerdo. Yo he estado siguiendo su cuenta de Twitter estos días a ver si había puesto alguna reacción a este tema y no, ha pasado totalmente. Es una persona muy diplomática y muy, muy agradable. No creo que quiera meterse en discusiones. Él ha dedicado su carrera a cosas de relatividad numérica y él incluso está lejos de este asunto, ¿no? Él lo ve como una cosa que hizo en su juventud y que es divertida, la gente sigue hablando de ella, pero su carrera no es eso, ¿no? Su tesis doctoral, de hecho. Y es un tema interesante, como dice Gastón. O sea, en fin, es interesante, ¿no? Pero, en fin, este atentado que han hecho aquí
Harold, Sony, White y compañía, pues la verdad que... Y sobre todo cómo lo han vendido, ¿no? Más que realmente es terrible, es terrorífico. Han generado uno... No sé cómo habrá sido la nota de prensa, pero supongo que ahí debe ser donde está el mal, porque todos los artículos que ves sobre este tema se expresan en los mismos términos, con lo cual yo entiendo que debe ser la nota de prensa la que ha venido muy, muy mal. Pero no la he leído, o sea que no sé qué... El artículo es un despropósito, me parece a mí. Y es un Sí, es intento- una cosa eso, que no se entiende cómo se ha publicado y bueno, pero se ha publicado y ya está. Y hay que aceptar que de vez en cuando se publican cosas así. Sí, es un intento de hilar cosas que no tienen nada que ver porque simplemente un dibujo se parece, un dibujo se parece y entonces pues tú intentas juntar cosas que mezclar esos términos, energía negativa, motor de Alcubierre y tal, que lo juntas y sabes que ahí lo pones en la coctelera y ahí va a salir un montón de humo. Entonces, bueno, para alguien que vende humo pues le viene genial.